de sentirnos juntos y al mismo tiempo sentir que estoy en mi casa, una cosa rara esto, ¿no? O sea, de pronto abro una computadora y tengo más de 21 personas al frente y es una cosa rara. Estaba escuchando algunos comentarios acerca de todas estas nuevas tecnologías que se están aplicando para la comunicación de manera masiva y bueno, todos sugieren que es difícil sentir lo que es la reunión presencial, ese contacto, esa mirada, ¿no? Hay un montón de cosas que suceden en medio de la comunicación presencial que lo virtual no lo permite, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir haciendo un ejercicio de acostumbrarnos. No sé cómo la va llevando usted, pero yo trato de forzarme, trato de verle los rostros, trato de sentir que estamos cerca, porque la comunicación de eso se trata, ¿no? El estar conectados. Alguien que puede compartir algo, alguien que lo está escuchando, y ese que está escuchando de pronto puede devolver en un gesto, en una pregunta, en una apreciación. Y mi ánimo en este tiempito sería que pudiéramos participar todos, ¿no? No conozco mucho la mecánica con la que ustedes funcionan, pero seguramente Javier estará controlando ahí los micrófonos, quién puede hablar, quién no puede hablar. Pero yo le agradecería, hermanos, que podamos compartir este tiempo con libertad. De pronto, por allí, si alguien tiene alguna participación, sería muy lindo. Yo voy a avanzar con algo que, como bien dijo Javi, Dios puso en mi corazón, y tiene que ver con algo que nos reúne aquí. A pesar de que vi algunas fotitos de alguna señora por allí, creo que somos todos hombres los que estamos reunidos, ¿verdad? Así que la propuesta a partir de la cual yo definí mi participación con ustedes es justamente tomar como eje esta palabra, hombres. Hombres. Qué difícil es hoy encontrar un modelo de hombre, ¿verdad? No sé qué le parece a usted, pero nos sorprenderíamos si tratamos de buscar en los medios gráficos, en las noticias, en las revistas, en la propia internet, poniendo como título ¿cuál es el modelo de hombre? Miren, nos podemos sorprender con lo que nos devuelven los medios gráficos, ¿no? Porque se ha distorsionado tanto el concepto de hombre, se ha distorsionado tanto. Incluso, no sé si le pasa a usted, pero a mí me cuesta. Soy un muchachito de 55 años. Entonces estoy a la mitad ya, no sé, para algunos soy muy viejito, para otros soy todavía un changuito. Pero la verdad es que sigo luchando en mi mente con lo que también esta sociedad nos quiere imponer como modelo de hombre. Sigo luchando, no sé cómo la lleva usted, pero en mi caso me cuesta. Y por supuesto, cuando quiero referenciarme para no perder la óptica correcta, ¿dónde está el modelo de hombre? ¿A dónde lo voy a buscar? ¿Usted a dónde lo iría a buscar? Bueno, lo vamos a buscar a la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé cómo le fue a usted cuando lo intentó. Yo le cuento lo que me pasó a mí. Cuando busco el modelo de hombre en la Biblia, me traiciona algún concepto que por ahí se me metió en la cabeza, y es que todos los hombres que están en la Biblia fueron usados grandemente por Dios, o son grandes referentes de la fe, o son personas que pudieron manifestar el poder de Dios en sus vidas. Y hay veces que teniendo en cuenta eso, yo me siento un poquito apichonado porque digo, a mí me falta mucho para ser uno de esos hombres de la Biblia. Pero a decir verdad, hermanos, uno cuando mira sin prejuicios algunos ejemplos, podemos encontrar que había muchas fallas, incluso en aquellos que se presentan como el modelo de hombre, el que Dios usaba, a través del cual Dios gobernaba, a través del cual Dios profetizaba. ¿Lo notó? Quiero leer un texto. Santiago capítulo 5, versículos 17
y versículo 18. Aquí tenemos en la Escritura, en un determinado contexto donde se nos está animando a orar y orar con fe, a tener una vida impulsada justamente por ese espíritu, esa convicción de que si pedimos al Padre, Él lo hará. Aparece el testimonio de un hombre llamado Elías. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mire, no se asuste, yo tengo la versión internacional. La voy a leer sacando una partecita, pero preste atención. Dice así el versículo 17. Elías con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Miren, hermano, esto a mí me llama la atención. Que un hombre ore y que por 3 años y medio, por esa oración, no llueva, yo dije, ese es un hombre especial. Ese tiene que ser un hombre muy especial. Y como si fuera poco, la Escritura completa en el mismo corto texto diciendo que volvió a orar y apareció la lluvia. Miren, realmente compararnos con hombres así se nos hace un poquito difícil, ¿no es cierto? Porque no sé si tenemos muchas veces la suficiente fe como para orar muchas veces si es que está enferma nuestra esposa, nuestros niños, o por alguna necesidad que tenemos. Y hasta estamos medio cavilantes ahí acerca de nuestra acción de fe. Pero por ahí pensamos que es porque nuestra condición tal vez no sea la correcta. Pero yo quiero enfatizar lo que me tragué de este texto bíblico. Y ahora lo voy a leer completo para hacer el énfasis de algo que me interesa introducir. Elías, dice el versículo 17, era un hombre con debilidades como las nuestras. Mira, hermano, cómo cambia este texto cuando se incluye esta definición de que Elías, este gran hombre de Dios, que si nos remitimos a los textos bíblicos donde se desarrolla su ministerio, su accionar, nos sorprende por todo lo que hizo. Pero en esta parte de la Escritura del Nuevo Testamento que toma la referencia de Elías, pone algo que a mí me bendice y me hace muy bien. Era un hombre con debilidades como las nuestras. Yo quiero reflexionar, hermanos, en algo muy específico y no es un título, pero sí quiero encuadrar estos minutos en algo bien específico que tengo en mi corazón. Yo quisiera hablar de nosotros, los hombres, participando de la obra de Dios, bien específicamente. Yo quisiera hablar hoy de los hombres participando de la obra de Dios. Usted póngale en su mente el contexto que quiera. Si vamos a hablar de su propia congregación local, si vamos a hablar de su pastor, si vamos a hablar de sus autoridades, póngale el contexto que usted quiera, pero yo quiero hablar de los hombres en la obra del ministerio de la iglesia. Hay muchas facetas que podemos hablar de los hombres, pero les repito, yo me voy a enfocar en esto en particular. ¿Saben por qué? Porque creo, por ser un hombre de la iglesia, que la iglesia está necesitando más que nunca la participación de los hombres en la obra de la iglesia. Lo primero que quiero derrumbar tal vez en el pensamiento, y les repito, esto no es ni un estudio bíblico, es simplemente abrir mi corazón y compartir con ustedes este pensamiento. Lo primero que quiero decir, hermanos, es la obra de Dios en esta tierra necesita
de los hombres. La obra de Dios en esta tierra lo necesita usted en su condición de hombre. Lo necesita. Cuando nosotros leemos el testimonio de hombres en la Biblia, podemos rescatar algunas cosas de una manera muy simple. Dios podría hacer todo lo que está reflejado en la Biblia por su solo poderío. Lo podría haber hecho Él, sin necesidad de nadie. Sin embargo, lo hizo a través de hombres. Y permítame hacer el énfasis en este caso, porque también es cierto que usó a mujeres, pero en el día de hoy quiero enfatizar la participación del hombre. ¿Está bien? Que no lo escuche ninguna mujer y que me diga que soy muy machista. Hoy solamente me quiero referir al rol y la participación de los hombres en la obra de Dios. Muchas veces tenemos como excusa, mis hermanos, que tenemos muchos defectos, que tenemos debilidades. Y estoy dejando de lado esta condición que todos reconocemos como hombres, que hemos decidido un día seguir a Cristo y dejar nuestra vida de pecado, ¿verdad? Solamente levánteme la mano si usted dijo amén a eso. ¿Un día usted lo decidió? Dígame que sí, por favor. Muy bien. Por lo tanto, no voy a usar la palabra debilidad y pecado como aquel que todavía vive una vida de pecado. ¿Está claro? Eso lo dejo para un incrédulo, para alguien que no ha aceptado el señorío de Cristo. Pero creo que todos nosotros reconocemos como hombres que a pesar de haber recibido la obra de Dios en nuestras vidas, tenemos que luchar con muchas debilidades. Ahora, quiero dar gracias a Dios porque por sus llagas somos nosotros curados y por su muerte perdonados. Así que al recibir a Cristo en nuestro corazón, nos queda claro que podemos llevar nuestras vidas en obediencia a Dios y si tenemos fallas o pecamos, abogado tenemos para ser perdonados. Por lo tanto, hermanos, lo primero que me gustaría dejar bien clarito es que a pesar de ser hombres como Elías, con debilidades, aún así Dios puede manifestar su gloria, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso el llamado lo hago una vez más. La obra de Dios requiere de la participación de los hombres. ¿Está bien hasta ahí, hermanos? Muy bien, avanzo un poquito más. Cuando me refiero a la participación de los hombres en la obra, en la tarea del reino de los cielos, no me quiero referir solamente a que usted predique el domingo en su congregación, que usted sea el que da la bienvenida o que tenga un rol específico dentro de una reunión. Mi desafío a que pensemos va mucho más allá de eso, hermanos. Necesitamos que los hombres se hagan cargo de llevar adelante la obra de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hermanos, la obra de Dios busca a hombres que se sumen para llevar adelante los propósitos de Dios. Miren, dentro de esos hombres que observo en la Escritura y que me animo a contemplarlos, como lo hago con Elías, porque sé que eran hombres con debilidades igual que las nuestras. Enfoco mi mirada en el apóstol Pablo. Una vida tremenda, ¿no es cierto? Que solamente mencionar su nombre por ahí nos asusta, siquiera compararnos con él.
pero quiero tomarlo como ejemplo de un hombre que un día, por ser tocado por Dios, dedicó su vida entera, hermano, las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para servir a Dios en su obra. Miren, hay un legado que nos deja Pablo en sus escritos, que son muy lindos. Podríamos hacer un recorrido de todas sus epístolas, de todas sus cartas. Pero yo quiero referirme muy especialmente a sus últimas 3 cartas. Sus últimas 3 cartas, ¿cuáles fueron? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta de Tito. Son las cartas conocidas como las cartas pastorales, ¿verdad? Seguramente que usted las ha estudiado. Yo simplemente quiero avanzar sobre ellas, otra vez más haciendo eje en la participación de los hombres en la obra de Dios. Pablo estaba atravesando, consciente o inconscientemente, en los últimos momentos de su vida, años, meses, pero él estaba escribiendo estas 3 que fueron sus últimas cartas. Y cuando él es movido a escribir estas cartas, si bien son conocidas como cartas pastorales, muy especialmente se dirige a 2 jóvenes que eran hombres de ministerio, eran hombres que lo habían acompañado. Miren, permítame solamente referenciar los años. Desde que arranca su ministerio hasta que está terminando, Pablo tiene más o menos 20 años de ministerio, más o menos, lo digo bien rápido. Así que ya al final de su tiempo de ministerio, él hace a través de estas 3 cartas un llamado muy fuerte. ¿Por qué? Porque él sentía que su vida se estaba acabando. Él sentía que su trabajo ministerial de estar equilibrando todas las iglesias en los distintos lugares corría peligro porque él iba a dejar de estar. Entonces toma a estos 2 referentes y les escribe estas cartas de una manera muy personal, pero también trasciende a estos 2 hombres, y yo lo incluyo en una carta a los hombres. Hombres que necesitan involucrarse en el ministerio de la iglesia. Miren, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 12. Y luego vamos a leer del 14 al 17. Segunda de Timoteo. Otra vez más, Pablo escribiendo a su amado hijo Timoteo, dice lo siguiente: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, que es un nombre, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Y ahora salto al 14 al 17. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Miren, hermanos, si entendemos que Pablo de alguna manera se estaba despidiendo, les repito, permítanme hacer este énfasis, afloran en él un montón de sentimientos como las de un hombre que cabalgó la obra de Dios y siente que tiene que descargar en otros hombres para que se continúe la tarea que por tantos años se había desarrollado. Y en este sentido, es muy notable que Pablo apela a hombres, llama. Pero quiero hacer una pequeña distinción, hermanos, aquí. Porque él nombra a distintas personas. Pero quisiera representar solamente en 5 nombres que están aquí, características de hombres que acompañaron la obra al lado de Pablo. ¿Está bien? Voy a mencionar a 5 personas relatadas aquí que eran compañeros de Pablo y que estando en la cárcel, él los nombra. Fíjese, voy a nombrarlos uno por uno. El primero, Demas. Para mí, Demas es representativo de un tipo de hombre en la obra del Señor. Son aquellos que no cumplen hasta el final con su tarea, porque tienen una especial atracción por el mundo y sus cosas. Miren, hermanos, todos nosotros fuimos llamados por Dios para atender su obra. Y permítame hacer esta distinción. No estoy hablando si usted es reconocido como pastor o no es reconocido como pastor. Estoy hablando que por su sola condición de haber sido llamado por Dios, usted fue incorporado al ministerio de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia en esta tierra. Y cuando hablo de ministerio, hablo de una vida de servicio. No estoy hablando de reconocimientos ni de nombramientos. Estoy hablando de la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres de llevar adelante la tarea que se nos ha encomendado. Demas era uno de esos hombres, pero tristemente representa a muchos que no estamos acá buscando quiénes son, simplemente lo estamos tipificando para poder nosotros examinarnos. Compañero de Pablo, en la carta a los Colosenses, en la carta a Filemón, el propio Pablo lo define como mi compañero de trabajo, mi compañero de servicio. Qué hermoso es tener hombres a los que podamos referenciar como compañeros de trabajo. Pero hay un elemento que es objetable en la vida de Demas, que en un momento determinado está en esta expresión de Pablo. Me dejó desamparado. Otra versión dice, me dejó plantado. Fue atraído por el mundo y se fue a Tesalónica. Miren, hermano, en esta simple expresión de Pablo podemos notar lo duro y qué tan profundo puede calar en la vida del servicio a Dios cuando un compañero no te responde en determinadas circunstancias de tu vida. Si ustedes quieren que yo hable del pastor, hablo del pastor. Qué triste es que dejemos a nuestros pastores
sin el esfuerzo que se requiere de nosotros como colaboradores. Pero no quiero hacer mención del pastor y de colaboradores. Quiero hablar de los hombres que entienden que juntos tienen una tarea para llevar adelante. Hermanos, no seamos como Demas. Cuidemos nuestras vidas. No nos dejemos seducir por el mundo y su atracción para que en algún momento de nuestra vida de servicio dejemos a aquellos con los que hemos decidido un día iniciar el desafío de servir a Dios. 2. Aparece otro hombre, Lucas. Lucas es representante para mí de hombres fieles y leales que están siempre acompañando el liderazgo en las buenas y en las malas. Por supuesto que la Escritura se dedica a hablar de Lucas. Es más, él es el autor de 2 de los libros que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Pero haciendo referencia al concepto que Pablo tenía de Lucas, él lo llama el médico amado. Miren, hermano, hombres fieles, hombres que con su profesión y dedicación pueden servir para la extensión del reino en un buen equipo de trabajo, no solamente con los dones adquiridos a través de, en este caso, una profesión tan noble como la de ser médico. Por supuesto que hay referencias y menciones acerca de que perfectamente Lucas era uno de los que cuidaba la salud de Pablo. Qué lindo es tener hombres, compañeros, que te ayuden a cuidar tu salud. Pero iba mucho más allá, porque incluso también en la carta a Filemón, cuando saluda, Pablo lo llama compañero de trabajo. Rescato la persona de Lucas como un ejemplo de un hombre fiel que acompaña en el liderazgo para el trabajo, con su profesión, pero también con su vocación cristiana. Avanzo al número 3, nombrado en esta oportunidad, también allí en el escrito a Timoteo, es Marcos. Marcos, ahí lo tenemos. Marcos para mí es un hombre que representa a los que tienen habilidad y dones. Por supuesto que podría ser un desarrollo un poco más grande, pero otra vez más, hermanos, ustedes conocen la historia de Marcos, un jovencito que fue convocado por Pablo y Bernabé para sumarse en aquella primera aventura que nos relata el libro de los Hechos, de salir de Antioquía a un territorio desconocido para predicarle el Evangelio. Y sabemos que este Juan Marcos, ni bien arrancaron el viaje y empezaron a tener las primeras adversidades, decidió abandonar a sus compañeros y volverse a su ciudad, Jerusalén. Eso está relatado en el libro de los Hechos. No quiero ir mucho a la historia en sí, pero quiero rescatar algo, porque justamente distingo a Marcos de los demás. ¿Por qué? Porque Marcos, atraído a su reflexión por Bernabé, pudo reflexionar acerca de su conducta en la obra ministerial. Y hacia sus últimos días, Pablo lo reconoce como uno de sus compañeros. Miren, hermanos, seguramente que en la obra del Señor podemos tener muchos inconvenientes. Cuando se habla de las relaciones y sobre todo entre los hombres para llevar adelante la tarea, puede ser que tengamos inconvenientes.
Eso no nos tiene que asustar. Lo importante es que seamos como los Marcos, que a través del ministerio de hombres que pueden restaurar, entendamos y nos volvamos a sumar a los equipos de trabajo para llevar adelante la obra del Señor. Sin lugar a dudas, para Pablo, Marcos, más allá del momento desagradable que le tocó vivir con Pablo, se terminó constituyendo en un gran compañero citado por Pablo en sus últimos tiempos, como alguien que bendecía su vida. Quiero avanzar con el número 4, nombrado allí Tíquico. Tíquico. Miren, Tíquico tiene una particularidad. Podríamos decir que es el tipo de hombre que representa a los que por determinada situación pueden dedicarse de tiempo completo al ministerio sirviendo a Dios. Yo si les preguntara a ustedes, en esta forma de expresar lo que también tiene nuestro vocabulario, y yo tengo que ir a trabajar, tengo mi trabajo secular, no me puedo dedicar de tiempo completo. Bueno, ahí el pastor se dedica de tiempo completo, yo no me dedico de tiempo completo. Bueno, eso lo dejo para otro día, porque nos trae un poquito de confusión. Pero hermanos, como hombres, somos llamados a dedicarnos nuestra vida entera al servicio de Dios. Pero en el caso de Tíquico, evidentemente había conseguido una independencia para poder estar al servicio de Pablo, al punto tal que cuando vemos a Tíquico, Pablo lo manda para un lugar, para el otro, lo establece en un lugar, después lo manda para el otro. Es el típico ejemplo de un hombre que pudo avanzar a una posición para estar 100% disponible para ser mandado conforme la visión del establecimiento y la extensión del reino. Necesitamos hombres así también, hermano. Y quiero animar a los hombres que también busquen esa disponibilidad, porque a la verdad el reino de los cielos los necesita. Ya lo definió Jesús con sus palabras: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso necesitamos también esta calidad de hombres que se sumen a un servicio completo, de tiempo completo, a la extensión del reino. Y quiero terminar con el número 5. Rápidamente, simplemente para poner en perspectiva tipos de hombres que acompañaron a Pablo o que sufrió Pablo en su ministerio. El último es Alejandro. Simplemente voy a decir la expresión que usa el propio Pablo: en gran manera se me ha opuesto a todas nuestras palabras. Era un hombre en oposición. Era un hombre que le hizo la vida imposible. Pablo lo describe en distintas circunstancias, también vamos a evitar distraernos mucho en eso, pero él le encomienda a Timoteo: cuídate de hombres como estos. Evidentemente era un hombre que operaba en la zona de Éfeso, donde Pablo estuvo mucho tiempo, donde Timoteo fue encomendado, y justamente a él le dirige, estando en Éfeso, esta carta. Hombres como Alejandro vamos a encontrar entre nosotros y frente a nosotros, hermanos. El llamado y la exhortación es: hermanos, ayudemos a los eventuales Alejandros que pueda haber entre nosotros, esos que se nos oponen constantemente, esos que tratan de aplacar todos nuestros dichos, todas las sugerencias, todas las ideas, todas las iniciativas. Cuidado con ese tipo de hombres, los Alejandros, porque son un inconveniente para el desarrollo de la obra. Por eso, hermanos,
En estos 5, simplemente y muy rápidamente, quisiera que nos ubiquemos, porque los hombres que participan en la obra del Señor pueden ubicarse perfectamente en alguna de estas características. Quiero invitarte a que consideres tu vida, tu participación dentro de la obra del Señor, si tiene aspectos o similitudes con alguno de ellos. Por supuesto que animamos a que en nuestra vida podamos despuntar características como las de Lucas, como las de Marcos y como las de Tíquico, y que estén lejos de nosotros lo de Demas y lo de Alejandro. Quiero avanzar un poquito más para cerrar, y ya voy redondeando. Miren, si usted por un simple desafío quisiera buscar dentro de toda la Biblia las referencias a la palabra hombre, usted va a encontrar más de 2000 referencias a esta palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted viera la palabra hombre, encontraría más de 2000 citas. Dependiendo qué versión use, puede ir de 1700, 1800 a más de 2000. No me interesa el detalle puntual, simplemente quiero darle un volumen del uso de la palabra hombre dentro de la Biblia. Pero dejando de lado la cantidad, quisiera reducir a el uso de la palabra hombre dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia se usa en aproximadamente 20 sentidos o acepciones la palabra hombre. Hay, por ejemplo, el uso de la palabra hombre para referirse a la humanidad o al hombre en particular que habita el mundo, el hombre. Miren, hay más de 1500 citas. Es la mayor referencia en el uso de la palabra hombre. Hay también referencia a la edad en la que está cursando. Si es adolescente, hay una expresión de hombre. Si es un joven soltero, hay una definición de hombre. Si es un hombre que todavía no ingresó al ejército o no se casó, hay otra definición y uso de la palabra hombre. Si es un adulto en su madurez, entre los 20, 40 y un poco más, se hace referencia a que es un hombre con una connotación. Si es un mayor entre 50 y 60 años, se lo considera un hombre que está por llegar a la vejez. Y por fin llegamos al uso de hombre en su instancia de vejez. Pero hay otras características que se mencionan cuando se usa la palabra hombre. Y yo quiero destacar una en particular. Y es la que justamente usa Pablo cuando le escribe a Timoteo. Hay un uso de la palabra hombre que solo aparece en la carta que le hace Pablo a Timoteo. Y voy a referenciar 2 textos bíblicos. Esto lo dejo para que usted después lo pueda explorar más. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11. Y segunda de Timoteo 3, 17. Repito los textos. Primera de Timoteo 6, versículo 11. Segunda de Timoteo 3, versículo 17. Es muy curioso el uso de la palabra hombre que hace Pablo cuando se dirige a Timoteo. Y les repito, se distingue de las otras más de 20 acepciones de la palabra. Dice la versión internacional, primera de Timoteo 6, 11. Tú, en cambio, hombre de Dios. Ese es el uso que le da Pablo a la palabra hombre
en esta escritura. Hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Segundo texto, segunda de Timoteo 3:17. Dice la Escritura, a fin de que el siervo de Dios, otra vez más, es el uso de la palabra hombre, en el sentido de siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Miren, hermanos, ¿por qué quiero hacer este énfasis y redondear mi comentario? Pablo tenía una gran preocupación y era que la obra de Dios siguiera funcionando. Y ese encargo le hace a Timoteo. Te encargo a vos, Timoteo, y por tu intermedio a otros que se sumen a la obra de Dios. Pero con esta definición, hombre de Dios y siervo de Dios. En cambio tú, Timoteo, hombre de Dios. En cambio tú, Timoteo, siervo de Dios. El sentido de esa convocatoria al hombre es con estas características. Que sea un líder designado para el trabajo en el pueblo de Dios, cuya vida y creencia se vean y se reflejen en su vida como un testimonio. Esta es la definición de hombre que usa Pablo para encomendarle que se hagan cargo de la obra de Dios. Miren, hermanos, yo quiero terminar y me gustaría que pudiéramos tomar un tiempito para hablar entre nosotros. Mi sentir, mi desafío, y lo comparto con ustedes, hermanos. En la Biblia se habla de hombres valientes, preparados para la guerra, pero ninguno de esos usos se traslada al lenguaje de Pablo. Se habla en la Biblia de hombres prominentes, de hombres grandes, de hombres famosos en el uso de la palabra hombre, pero ninguna de esas toma Pablo. Pablo específicamente, para trasladarle este encargo a Timoteo, usa esta definición de hombre. Hombre de Dios, siervo de Dios. Y yo quisiera, hermanos, que como reflexión de este día, tengamos bien claro entre nosotros, la obra de Dios necesita de hombres. La obra de Dios llama a que el hombre participe. Pero hay determinadas características que tenemos que cultivar por la responsabilidad de este llamado. Y lejos de transformarnos en hombres que en algún momento, jugando o tentados por el mundo, dejemos el servicio a Dios. Lejos de ser hombres que nos pongamos en oposición por capricho, por mal entendimiento, por intencionalidad o por inconsciencia, ser un obstáculo a lo que Dios está haciendo. Y terminemos puliendo nuestras vidas en el servicio para ser verdaderos hombres de Dios y siervos de Dios, como Pablo le está encomendando a Timoteo. Podríamos avanzar en este desarrollo porque es lindo ver
Y no incluyo en esto a Tito, que es el otro hombre al que le dirige la carta pastoral. Pero hermanos, con esto quiero terminar. Necesitamos entender la importancia de que como hombres participemos en la obra de Dios. No importa el lugar que ocupemos, no importa el título que nos den, el reconocimiento que nos den. Lo que importa es que cultivemos dentro de nuestro corazón esta característica. Hombre de Dios y siervo de Dios, que al participar en la obra pueda demostrar en su vida y en su fe el testimonio que refleje la gloria de Dios. Necesitamos ser ese tipo de hombres para llevar adelante el propósito de Dios. ¿Qué les parece si antes de orar pudiéramos tener algún aporte de parte de ustedes? Yo se lo agradecería mucho, hermanos, para enriquecer esta conversación. Bueno, no sé si se escucha, ¿sí? Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Buenísimo. Bueno, perdón que tome la palabra. Soy de afuera, pero bueno, me siento identificado con muchas cosas. Mi pequeño aporte es que creo que a muchos hombres, ¿no es cierto? Hombres de Dios y siervos de Dios, nos pasa, es que yo por ahí en algún momento me he sentido identificado como Marcos, no por el hecho de que de la llenura de Dios, ¿no? Que todo lo tenemos, sino que por ahí muchas veces vemos en Pablo un gran líder y como podemos ver, hubo en algunos momentos que Pablo no lo quiso tener, no lo suyo, ¿no? Bueno, Pablo ha tenido sus cosas, ¿no? Y muchas veces yo creo que cuando Marcos quiso emprender los viajes con él y Pablo no quiso que fuera con él, nos hemos sentido como tenidos en poco, capaz que no teníamos, ¿cierto? Pero como Dios después fue obrando también en la vida de Pablo, en la vida de nuestros líderes y en la vida de Marcos, que Marcos perdón, después puso los ojos sobre él, ¿no? Y cómo Marcos permaneció fiel, a pesar de que el gran líder que era Pablo no lo había tenido en cuenta. Entonces muchas veces nosotros como hombres nos sentimos que muchas veces los grandes líderes, los pastores, los encargados de obra no nos tienen en cuenta y abandonamos el barco muchas veces. Es bueno y es necesario porque Dios se encarga de la obra en nosotros y en nuestros líderes también. Permanecer fiel aunque muchas veces no nos tengan en cuenta o aunque muchas veces crean que no estamos preparados para tal obra también, ¿no es cierto? Dios obra sobre nuestros líderes y la palabra y la parte de Dios también es necesaria para enseñarnos a nosotros también. Como Marcos, ¿no? No abandonar los barcos y si lo abandonamos, permanezcamos fieles a Dios, permanezcamos fieles en la obra. Nada más que eso. Gracias, Ariel.
¿Tiene alguien más algún comentario acerca de esto? Habilita Sí, su micrófono. la verdad que desde el punto de vista que lo tomó Fabián, eh, la verdad que me gustó mucho porque tomarlo desde el punto de vista de hombre como humano, no como el hombre siervo que ya tiene un ministerio definido. A veces nos hace falta, digamos, entender de que, digamos, Dios a todos nos llamó a su servicio y que realmente cada uno tiene esa capacidad, que cada uno tiene algo para aportar en la obra y que tiene que ser una decisión, una actitud. Creo que lo que Fabián también nos quiso decir es que cada uno tenemos que tomar esa actitud, esa decisión de lo poco, lo más o menos, o lo mucho que tenemos, todo tiene que ser entregado a Dios para el servicio a Él, para la obra. Así que la verdad que muy lindo de la forma que fue tomado el tema, Fabián. ¿Alguien más? Pienso que en el gran plan de Dios, si somos honestos y no solo miramos las Escrituras, sino también nos miramos a nosotros mismos y miramos a la iglesia, yo considero que Dios no deja a nadie afuera. Dios no rechaza a nadie. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese texto me ha bendecido a mí desde el primer día que conocí al Señor. Si vamos a Él, no importa la edad que tengamos, Él no nos echa, no nos deja afuera. Nos acoge como hijos y ya desde el momento en que somos hijos estamos incluidos en sus planes y en sus propósitos. Y la segunda cosa que creo que es importante con esto que hemos escuchado es el texto que viene del Antiguo Testamento, creo que está en Eclesiastés, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Porque al sepulcro a donde vas, allí no hay obra. O sea que antes de morirte, haz lo que tenés que hacer. Todo lo que te venga a la mano. Y si nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, vamos a encontrar sin duda, sin lugar a dudas, cada uno encontrará su lugar en el plan, en el propósito de Dios y terminará sus días aquí sobre la tierra diciendo o escuchando de parte del Señor que hemos sido fieles, quizás en lo poco, en lo muy poco, pero que en lo mucho Él nos pondrá. Amén. ¿Quiere orar, Fabián? Claro que sí, con mucho gusto, hermanos. Agradeciendo la oportunidad y animándolos también a que, como bien dice Ángel, busquemos esa oportunidad porque Dios ha derramado sobre nosotros dones, gracia. No se trata de nosotros, está descartado que somos débiles. Está descartado eso. Y se trata de que entendamos que es el poder de Dios obrando a través nuestro, con una simple disposición, por supuesto cuidando, guardando nuestras vidas, tratando de mejorar, tratando de afianzarnos en la palabra, pero no desanimándonos, no dejando que el enemigo
nos avergüence de tal manera que por alguna situación X, de pronto nosotros mismos nos desacreditemos y quedemos fuera de lo que Dios está haciendo. Si Elías, siendo un hombre con mis mismas debilidades, oró y paró la lluvia, y cuando oró volvió, yo lo puedo hacer. Ahora no voy a pretender imitar ese milagro, porque lo que tengo que entender es que yo estoy habilitado para que Dios me use en lo que Él quiera. Tengo que entender que Él puede manifestar su gloria y su poder de la misma manera, aún sabiendo que tengo mis debilidades. Y quiero animarlos, hermanos, quiero animarlos. Hay tantas cosas para hacer. El servicio a Dios es de ir con un auto a buscar algo, traer, movilizar. Hay tantos testimonios. Yo he visto, bueno, conozco a ustedes, hermanos, algunos, la obra que hacen, el servicio que brindan, las veces que he estado en Oliva, veo un montón de obras de Dios, pero necesitamos que eso se potencie, que cada vez haya más hombres y que la gloria de Dios se manifieste las 24 horas del día en todos los lugares donde los hombres de Dios se muevan. Por eso con esa fe yo quiero orar, hermano, para que realmente venga en nosotros este coraje, este ánimo, este entusiasmo, y que nos podamos sumar a todos los desafíos. Porque Dios nunca nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Pero Él está esperando esa actitud para depositar sobre nosotros su carga, que es ligera y que tiene que ver con la extensión de su reino. Padre, en el nombre de Jesús, muy especialmente, Señor, nos presentamos en esta hora delante de este desafío de tu palabra. Señor, queremos ser hombres de Dios, queremos ser siervos de Dios. Lo queremos hacer con este espíritu. Señor, no queremos dejar la responsabilidad de la conducción de una obra tan grande, con un propósito global tan importante, a unos pocos hombres llamados pastores o líderes. Te damos gracias por todos y cada uno de ellos, pero queremos entender este llamado a cada uno de nosotros como hombres de Dios, siervos de Dios, para sumarnos en esta gran tarea que tú tienes. Señor, levantamos nuestros ojos. A nuestro alrededor está la necesidad. No tenemos que extendernos mucho, Señor. Cada uno de nosotros somos conscientes que en nuestra cercanía está la oportunidad de servirte. Señor, queremos ser esos hombres cuyo testimonio de vida pueda aflorar en nuestras acciones para ser de bendición a quienes no te conocen. Quiero orar, interceder y clamar por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y aún por todos estos varones que son convocados constantemente a este tipo de reuniones, con el único objetivo, Señor, de recibir tu instrucción para avanzar en tu tarea. Señor, ayúdanos a consolarnos y acompañarnos los unos a los otros. Señor, queremos orar por aquellos hombres que están representados también en Pablo en esta instancia de su vida, donde con desazón confiesa que muchos lo han abandonado. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar por hombres de Dios que tal vez están experimentando esa soledad. Señor, oramos para que tú los consueles. Señor, pero también queremos hacer, como nos instruye esta lectura, acercarnos a esos varones para ser nosotros instrumentos de consuelo a sus vidas de servicio. Señor, únenos fuertemente para que tengamos esta unidad en el trabajo, para que nadie se sienta solo, para que ningún líder, pastor, Señor, se funda en la tarea por la soledad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros a incorporarnos
a través de cada una de nuestras posibilidades. Por tu gracia en esta hermosa tarea. Ayúdanos, Señor. Gracias porque podemos recurrir a ti en nuestras debilidades, confesar y recibir de ti el oportuno socorro. Pero, Señor, no queremos vivir volviendo en esta actitud día tras día, sino queremos dejarlo e incorporarnos con esfuerzo y dedicación a la obra que tú has preparado de antemano para que nosotros andemos por ella. Bendigo a estos varones aquí presentes y la obra que has puesto en sus manos, para que la puedan desarrollar con idoneidad y con tu favor, para el beneficio y la gloria de tu nombre. Oramos. Amén. Amén.